Cuando al ejercicio les plantea así de esta manera, lo que tienen que hacer ustedes para igualar una ecuación es determinar los elementos y sus valencias que trabajan cada elemento, ¿ya? Vamos a empezar primero por el hidrógeno, no, porque tiene un solo elemento, entonces nosotros necesitamos esos elementos que tienen 2, 3, 4, 5 valencias. El nitrógeno tiene varias valencias, entonces lo ubicamos acá con qué valencia está trabajando. ¿Ya? Tiene valencias de más 3 y más 5. Vamos a empezar con el mayor, más 5. Si este es par, este es impar, acá ponemos 1, ¿no ves? 5 más 1, 6 y la mitad ponemos en el oxígeno. 5 más 1, 6, la mitad 3. Entonces es con más 5. Vamos a anotarlo de otro color. Ya. Acá el ácido sulfhídrico. ¿Cómo se dan cuenta que es un ácido sulfhídrico? Cuando hay el hidrógeno y el no metal nomás. Acá el azufre trabaja con menos 2. Siempre a este lado trabajan con negativos y a este lado con valencias positivas. Intercambiado quedaría así. Aquí ya les da las fórmulas hechas, solo ustedes determinan con qué valencia está trabajando. Acá más 6, ¿no ven? 6, si este es par, acá es 2, 6 más 2, 8 y acá se anota la mitad, 4. Monóxido de nitrógeno. Nitrógeno es una valencia que puede comportarse como metal y como no metal. Como metal tiene valencia de más 2 y más 4. ¿Ya? En este caso, para que quede así, va a trabajar con valencia de más 2, ¿no ven? Más 2 y menos 2 simplificando nos quedaría 1 y 1, entonces trabaja con más 2. El agua no es necesario. Luego una vez ubicamos los elementos que trabajan con distinta valencia, el nitrógeno más 5 acá con más 2. Entonces lo unimos de esta manera y el azufre también. Vamos a trabajar en el lado de los productos. ¿Cómo me doy cuenta que es el lado del producto? Esta flechita me indica. Lo que está antes de la flechita son los reactantes o ingredientes, como yo les digo. Y lo que está después de la flechita es mi producto, que forman estos ingredientes, estos reactantes. Después de la flechita es mi producto. A este lado vamos a trabajar, entonces nos vamos de aquí hacia allá, hacia el lado que vamos a trabajar. Nitrógeno, más 5, de más 5 a más 2 aumenta o reduce. Reduce, ¿no ves? De más 5 a más 2 es baja. Tenía más 5 y bajó a más 2, entonces baja, ¿no ves? ¿Cuánto? 3. Nos fijamos si tiene subíndice. El nitrógeno tiene, todos los números tienen subíndice, solo que el 1 no se anota. Entonces multiplicado por 1 sería la misma cantidad. Una vez que determinamos el número, lo multiplicamos por el subíndice. ¿Ya? El azufre de más 2 a más 6, de menos 2 a más 6, aumenta o reduce. Aumenta, ¿no ves? Siempre uno reduce y el otro aumenta. Siempre tiene que uno reducir y el otro aumentar. ¿Cuánto? 8. ¿Por qué 8? Si ustedes se dan cuenta en la recta, menos 2, menos 1, aquí está el 0, luego viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A este lado está en positivo y a este lado negativo. Menos 2, menos 1. Contamos los espacios desde menos 2 hasta más 6. Un espacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios son hasta 6. Entonces ese número corresponde ahí. Ya, es por eso que el 8 ponemos ahí. ¿Tiene subíndice? Tiene un subíndice el azufre. 8 por 1, 8. Entonces sería la misma cantidad. Luego, ¿dónde está el elemento que oxida y reduce? En esa sustancia intercambian los números. Este 3 del monóxido viene a ser el coeficiente del ácido y el 8 que es del ácido pasa a ser coeficiente del monóxido. Así. Luego vamos a igualar metal, no metal, hidrógeno y el oxígeno nos determina si está igualado o no. Empecemos por el nitrógeno porque aquí trabaja como metal, ¿no ves? 8 por 1, 8 nitrógeno. A este lado tenemos
un nitrógeno. Este coeficiente multiplica a estos dos elementos, ¿ya? Multiplica a los subíndices. Como tiene subíndice 1 es 8 por 1, 8. Acá para nivelarlo 8, ¿no ve? 8 por 1, 8. El azufre, 3 por 1, 3 azufres, y acá ponemos 3 para nivelarlo también. 3 por 1, 3 azufres. El hidrógeno, acá tenemos 8 por 1, 8, y acá 3 por 2, 6. 6 más 8, 14 hidrógenos, ¿no ve? Podemos anotarlo si queremos acá, 14 hidrógenos. Y a este lado, 3 por 2, 6 hidrógenos. Y a este lado 2. Entonces tenemos que acá aumentar para nivelar. Para que llegue a 14, ¿cuánto me faltan? 8, ¿no ven? Entonces ponemos acá un 4. 4 por 2 es 8. 6 más 8, 14. Entonces el hidrógeno ya está igualado. El oxígeno es el que nos determina. A este lado tenemos 8 por 3, 24 oxígenos. Y a este lado 3 por 4, 12 más 8. 3 por 4, 12. 8 por 1, 8. Más 4 por 1, 4. 12 más 8, 20. Más 4, 24. Está igualado entonces la ecuación. Ya, ahora nos vamos a esta ecuación, al número 6. Igual lo mismo, ponemos las valencias con las que están trabajando acá. Más 5, esta es una sal, ¿no ven? Metal, no metal y oxígeno. Si este es impar, un ion acá, 6 más 1, 6, y acá anotamos la mitad, 3. Acá el potasio trabaja con más 1. Y los elementos, las valencias que intercambian son el del metal y el ion. Este 1 pasa aquí y este más 1 pasa aquí, pero no se anota, ¿no ve? El 1 se sobreentiende. Ya. Ahora acá, ¿con cuánto trabaja? Con más 4, ¿no ve? El manganeso, simplificado quedaría 1 y quedaría 2, y ese 2 pasa aquí. El hidróxido de potasio, potasio más 1, OH menos 1. Acá, el manganeso, ¿cómo me doy cuenta? Manganeso, aquí viene un 2, ¿no ve? Entonces sí o sí tienen que trabajar con la valencia par, más 6 su valencia par. Si este es par, acá 2 iones, 6 más 2, 8, y la mitad 4. Potasio trabaja con más 1. Este ion pasa aquí y este 1 pasa aquí entre paréntesis, pero no se anota. Ya. Aquí el cloruro de potasio más 1 menos 1. El agua no es necesario. Luego ubicamos, ¿no ves? Lo unimos. Cloro y cloro. Cloro y cloro, manganeso y manganeso. Y no hay otro elemento que cambien de valencia. Entonces igual vamos a trabajar a este lado. De más 4 a más 6, 2, ¿no ves? Subíndice 1 sería la misma cantidad. De más 5 a más 1 a menos 1, 6, ¿no ves? Tiene subíndice 1 la misma cantidad. Como es par, podemos simplificar. 3, ¿no ves? 3 y 1. Y estos elementos son los que van a intercambiar. Este 3 pasa a ser coeficiente y este 1 pasa a ser coeficiente. Ya. Empezamos por el metal, ¿no ven? Aquí lo voy a anotar: metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. Metal. Manganeso, 3 manganesos tengo y acá 1, para nivelarlo 3. Potasio, 3 por 2, 6, más 1, 7 potasio. Pero acá tengo 2, ¿en qué lado poner? Vamos a poner en el lado donde se igualan los elementos de último. El oxígeno y el hidrógeno se igualan de último, ¿no ven? Entonces ahí lo vamos a poner. ¿Cuánto vamos a poner para tener 7 en total en los reactantes? Acá, como no vamos a mover nada, entonces acá tenemos que anotar 6. 6 por 1, 6 más 1, 7 potasio. Ahora el cloro. 1 por 1, un cloro, y este lado un cloro. Luego el hidrógeno, ¿no ven? Tenemos acá 6 por 1, 6 hidrógeno, y este lado 2
para que sean 6, 3 por 2, 6. El oxígeno, acá tenemos 3 más 3 por 2, 6 más 6 por 1, 6. 6 más 6, 12, 13, 14, 15, ¿no ven? 15 hidrógenos en los reactantes. Vámonos al producto. 3 por 4, 12, más 3, 15. 15 oxígenos y 15 está igualado. En este ejercicio vamos a hacer estequiometría en relación masa con masa. Igual, le va a dar así planteado la ecuación, ustedes tienen que identificar con qué valencia está trabajando. El cobre acá, cuando está solito un elemento, su número de oxidación siempre va a ser 0. Ahora hay elementos que tienen subíndice 2. Esos elementos son el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el cloro, el bromo, el yodo. Todos esos elementos tienen subíndice 2 cuando están solos. Solo estos, los demás no, como en este caso no. Y de estos igual su número de oxidación es 0 cuando están solitos. Ácido nítrico más 5, ¿no ves? 5, si es impar, acá 1, 5 más 1, 6, la mitad 3. Cobre trabaja con más 2, nitrógeno con más 5, si este es impar, acá es un ion. Ya, los elementos que intercambian son ¿no ves? En una sal, este 1 pasa aquí, este 2 entre paréntesis a este lado. El monóxido de nitrógeno, más 2, menos 2, 1 y 1 quedaría así, ¿no ves? Entonces trabaja con más 2. El agua no es necesario, luego ubicamos cobre y nitrógeno, más 5 a este lado. Ya. Igual vamos a trabajar en el lado del producto, que es a partir del nitrato cúprico, a partir de la flechita para allá. De 0 a más 2, 2, ¿no ves? Aumenta. De más 5 a más 2, reduce, ¿cuánto? 3. Entonces, vamos a intercambiar, ¿no ves? De número, este 3 pasa a ser coeficiente del nitrato y el 2 pasa a ser coeficiente del monóxido. Ya. Entonces, vamos a igualar primero por el cobre. Porque empezamos por el metal, no metal, hidrógeno, oxígeno. 3 por 1, 3 cobre. Y acá tenemos 1, para que sean 3, 3. Hidrógeno, acá tenemos este 2 que está fuera del paréntesis, multiplica al oxígeno y multiplica al nitrógeno. ¿Ya? Entonces, como vamos a sumar los nitrógenos, solo el nitrógeno. 2 por 1, 2. Luego recién se multiplica por el coeficiente. 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6. Y a este lado, ¿cuánto tengo? 2 por 1, 2. 6 más 2, 8 nitrógenos, entonces 8 acá. Ya está igualado el nitrógeno al hidrógeno. Acá tenemos 8 y acá 2. Para que sean 8, 4 por 2, 8. Oxígeno, 8 por 3, 24 a este lado. 2 por 3, 6 por 3, 18. 3 por 2, 6 por 3, 18. Más 2, 2 por 1, 2, más 4 por 1, 4. 24. Está igualado, entonces ya está igualado, lo único que necesitamos son los coeficientes aquí. Ya. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice calcular los gramos de nitrato cúprico. Sería la masa de nitrato cúprico. Ya. Que se puede obtener si se hace reaccionar 20 gramos de cobre. 20 gramos de cobre con ácido nítrico, dice, ¿no ven? Se conoce que el rendimiento de la reacción es 75%. 75% es el rendimiento de esta reacción, de la reacción, dice, o sea, del producto. ¿Qué vamos a hacer?
Ubicar es sacar la suma de pesos moleculares de la ecuación de las sustancias o del elemento en este caso. Nitrato cúprico, de este vamos a ocupar, y también vamos a ocupar del cobre, sus pesos moleculares, ¿ya? ¿Cuánto es del cobre? Del nitrato cúprico es 564. 564. ¿Cómo se saca? Primero se suma lo que está dentro del paréntesis y antes de eso tienen que multiplicar el peso molecular del elemento por el subíndice. Acá multiplicarían 16 por 3, 48 más 14 del nitrógeno y sumarían eso y recién multiplicarían por el 2 del paréntesis. Luego obtienen ese resultado, lo suman con el cobre directamente porque no tiene coeficiente y después sumado todo esto recién multiplican por el coeficiente, ¿ya? Ahora el cobre, ¿cuánto es su peso molecular? 192. Del cobre es 192. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos que hacer la relación geométricamente y sacarlo mediante los 20 gramos de cobre. Así, tenemos 192 gramos de cobre. Para hacer reaccionar, ¿cuánto hemos producido con 192 gramos de cobre? Hemos producido 564 gramos de nitrato cúprico, ¿ya? Pero nosotros no queremos producir con 192, queremos producir con 20 gramos de cobre. Entonces 20 gramos de cobre, ¿cuánto producirán de nitrato cúprico? Sacamos ese resultado, 58,75 gramos de nitrato cúprico, 58,75. Ya. Ahora ya hemos sacado la masa del nitrato cúprico, pero su rendimiento ha sido al 75%, entonces ustedes tienen una opción de multiplicar por 0,75 o hacer esto. 58,75 es en 100%. ¿Cuánto será en 75%? Les va a salir un resultado de 44,06 de nitrato cúprico, ¿no? Gramos de nitrato cúprico. Eso sería el resultado con el rendimiento. En este ejercicio, igual es de la relación masa y masa. Igual, vamos a identificar las valencias, ¿no ve? Bueno, en este caso ya les da con el nombre y ustedes tienen que realizar la formulación. Sulfuro antimonioso acá trabaja con +3, terminación oso, y -2 el azufre con terminación uro. Ácido nítrico con +5, agua no hay caso. El ácido ortoantimónico, ustedes ya saben hacer eso, ¿no? Aquí trabaja con +5, terminación ico. ¿Ya? Y el monóxido igual con +2, ¿no ven? Si este es +2, -2, simplificado queda 1 y 1. Ahora el azufre, su número de oxidación es 0 cuando está solito, ¿no ven? Ahora ubicamos antimonio con antimonio, aquí con +3 y con +5. Nitrógeno con nitrógeno, -2 y +5. Tiene que haber diferentes valencias con las que trabaja. Azufre también. Ahora, ¿en qué lado vamos a trabajar? Ya no acá, sino donde dos elementos se encuentren juntos, porque son 3 elementos que trabajan con distinta valencia. Ya. A este lado, porque acá hay 2 juntos, ¿no ven? Trabajamos entonces a este lado, nos venimos de acá hacia el lado que vamos a trabajar. Antimonio de +5 a +3
Aumento, reduce. Reduce, ¿no ve? 2. ¿Cuánto reduce? Más 5 más 3, 2. Tiene su índice 2. Entonces lo multiplicamos por 2, sería 4. Azufre de 0 a menos 2. 2, ¿no ve? Tiene subíndice 3, lo multiplicamos por 3, 6. Y lo sumamos. Igual reduce. Ahora, cuando los dos reducen, se suman. Si los dos se oxidan, también se suman. Si uno oxida y otro reduce, ahí se resta. En este caso, los dos reducen. Sumamos 4 más 6, 10, ¿no ve? Ya. Este sería el número que va a intercambiar, va a representar a esta sustancia. Nitrógeno de más 2 a más 5 aumenta. Si aquí reduce, sí tiene que aumentar. De más 2 a más 5 aumenta, ¿no ve? ¿Cuánto? 3. Tiene el subíndice, tiene 1, pero multiplicado por 1 la misma cantidad. Estamos hablando del nitrógeno. Luego, estos son los números. Intercambiamos, este viene acá y este 10 pasa aquí. Ya. Luego, empezamos a igualar por el nitrógeno. Aquí trabaja como metal, ¿no? Pues nitrógeno. 10 por 1, 10 nitrógenos. Acá cuando tenemos solamente 1. Entonces, para que sean 10, ponemos 1. El antimonio, 3 por 2, 6 acá. Y acá hay 1. Entonces ponemos 6. Azufre, 3 por 3, 9. Acá tenemos un azufre. Para que sean 9, 9. Luego el hidrógeno, ¿no ven? Acá tenemos 10 y acá tenemos 10 por 1, 10, más 2 de acá, 12. Y a este lado, 6 por 3, 18, 18. Entonces a este lado tenemos que nivelar. ¿Ya? Para llegar a 18 sería, acá tenemos 10, a este lado tenemos que tener 8 para llegar a 18. 4 por 2 es 8, 8 más 10, 18. ¿Ves? Y 6 por 3, 18. El oxígeno nos va a determinar 10 por 3, 30, más 4, 34. A este lado, en el producto, 6 por 4, 24. Más 10 por 1, 10, 34. Tenemos 34 hidrógenos, 34 oxígenos y 34 oxígenos. Está igualado. Lo que ocupamos son los coeficientes nomás. ¿Qué nos dice este ejercicio? Anotamos los datos. Ya, se hace reaccionar 280 gramos de muestra. 280 gramos de muestra que tiene una pureza del 70%. Pureza en sulfuro antimonioso, dice. Sulfuro antimonioso. Calcular la masa de azufre. Masa de azufre que se ha obtenido sabiendo que la reacción tiene un rendimiento del 70%. Rendimiento del 60%. Rendimiento del 60%. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que trabajar primero? Ubicar, ¿no ves? Los elementos que van a participar para sacar la suma de pesos moleculares. El antimonio y el azufre. Ahora, el antimonio, ¿cuánto tengo yo de antimonio? Sulfuro antimonioso tengo 1020 para ganar tiempo, ¿ya? Y del azufre tengo 288. 288. Una vez sacado, tengo que trabajar primero con esto. ¿Cómo hago esta interpretación de la pureza? 70 gramos en 100 gramos de muestra. ¿Cuántos gramos habrán en 280 gramos de muestra? Saco eso. Voy a tener 196.
70 por 280 dividido entre 100, 196. ¿Gramos de qué? De sulfuro antimonioso. Ya. Una vez que saco esto, tengo que hacer la relación con, tengo que hacer la estequiometría. Ya, a este ladito lo voy a hacer. 1020 gramos de sulfuro antimonioso son necesarios para obtener 288 gramos de azufre. ¿Qué es lo que busco? Masa de azufre. ¿Cuánto? Pero no quiero yo con 1020, sino con 196. ¿Cuántos gramos de azufre obtendré con 196 gramos de sulfuro antimonioso? Por 288 igual dividido entre 1020. 55,34 gramos de ¿qué? De azufre, ¿no ven? Ahora, este rendimiento está al 100% y no fue lo que se obtuvo, sino se obtuvo un rendimiento del 60%. Como les dije, esto pueden multiplicar por 0,60 o también pueden hacer de esta manera, 55,34 es el 100%. Ya estamos hablando aquí del azufre nomás, ¿ya? ¿Cuánto será el 60%? Por 60 igual dividido entre 100. 33,20 gramos de azufre sería el resultado final. En el reactivo limitante, como es una ecuación sencilla, podemos hacerlo por el método del tanteo, ¿no ven? Podemos hacerlo por el método del tanteo. Verificamos primero carbono, carbono, azufre, 2 y acá 1. Entonces le ponemos un 2 acá, 2 azufre. Luego, el oxígeno. Acá tenemos 2 y acá 4. Acá le vamos a aumentar. 2 por 1, 2 por 2, 4, ¿no es? 4. Ahora va a variar el carbono. Acá tenemos 2 y acá 1. 3 carbonos, acá le ponemos 3 carbonos. Ya está igualada la ecuación. Ya, el reactivo limitante que vamos a hacer. Este es el ejercicio 6. Ya, nos dice, se hace reaccionar 5 gramos de carbono. Acá anotamos 5 gramos de carbono con 10 gramos de dióxido de azufre. 10 gramos de dióxido de azufre. 10 gramos de dióxido de azufre. Hay que determinar el reactivo limitante y la masa de sulfuro carbónico. La masa de sulfuro carbónico. Ya. Entonces, ¿qué masas vamos a necesitar? Aquí nos dice el del carbono, dióxido de azufre, y vamos a necesitar el sulfuro carbónico. Vamos a sacar la masa de esa sustancia. Carbono es 12, ¿no ven? 12 por 3, porque tiene coeficiente, sería 36. El dióxido de azufre, oxígeno vale 16. 16 por 2, 32, más el azufre 32 igual. Igual 64 por 2, 128. Ahora acá, el azufre 32 por 2, 64, ¿no ven? 32 por 2, 64, más 12, que es el carbono, 76. 76, ahí tenemos entonces. Ya. Vamos a determinar primero el reactivo limitante, es el inciso A. Porque para trabajar, para sacar la masa, tenemos que trabajar con el reactivo limitante. ¿Cómo? Con estas dos sustancias. Vamos a empezar
con estequiometría. Carbono, tenemos 36 gramos de carbono que son necesarios para producir ¿cuánto de dióxido de azufre? 128 gramos de dióxido de azufre, ¿no ven? Ya, ahora, ¿qué vamos a hallar primero? Vamos a hallar, pueden escoger cualquiera, ¿ya? A ver, vamos a primero hallar el del carbono. ¿Cuántos gramos de carbono se producirán con 10 gramos de dióxido de azufre? ¿Ya? Entonces, sacamos acá. ¿Ya? Simplemente es trabajar, hacer la relación estequiométrica de estos dos y empezar a trabajar con cualquiera de estos dos. Pero sí o sí vamos a trabajar con cada uno de estos. Entonces ponemos acá 36 por 10. 36 por 10 es igual, dividido entre 128. 2,81 gramos de ¿qué? De carbono, ¿no ven? Ahora aquí abajito vamos a sacar para el dióxido de azufre. Lo mismo, esto vamos a necesitar. Lo único que cambian estos datos de acá. 36 gramos de carbono son necesarios para producir o reaccionan con 128 gramos de dióxido de azufre, porque ambos están en los reactantes. Ahora nos toca sacar del dióxido de carbono. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se producirá a partir de 5 gramos de carbono? Ya. Sería 5 por 128 igual, dividido entre 36. 17,78 gramos de ¿qué? De dióxido de azufre. Ahora, estos datos es importante. Lo voy a remarcar con rojo. Estos datos de acá es importante. Tenemos que compararlo con estos datos. Aquí al ladito lo voy a poner. Lo que me da en el ejercicio es lo que yo tengo. ¿Cuánto tengo de carbono? Tengo 5 gramos de carbono. Carbono y carbono. ¿Cuántos gramos me dan de dióxido de azufre? Acá. 10 gramos de dióxido de azufre. Ya, tengo que comparar. Ya. Yo tengo 5 gramos, pero necesito 2,81 gramos. Ahora, lo que yo tengo es más de lo que necesito, ¿no ven? Solamente de los 5 gramos que tengo voy a necesitar 2,81 gramos. Entonces ahí va a haber un exceso, ¿no ven? Entonces este va a ser mi reactivo en exceso. Cuando me sobra es en exceso. Ya, ahora aquí yo tengo 10 gramos nomás, pero voy a necesitar 17,78 gramos. No me va a alcanzar, ¿no? Porque yo solamente tengo 10 y lo que voy a necesitar es más. Entonces, este es mi reactivo limitante. Cuando me falta, yo tengo 10 y necesito 17, es más. Entonces, este es mi reactivo limitante, que me limita. Entonces, ya hemos determinado el reactivo limitante, que es el dióxido de azufre. Entonces, lo vamos a borrar para hacer el inciso B. Este es el inciso A. Para hacer el inciso B lo voy a borrar esto. Ya. Ahora, trabajo entonces con el reactivo limitante acá. Reactivo limitante, reactivo en exceso. Voy a hallar la masa del sulfuro carbónico. Hago entonces mi estequiometría. Como es mi reactivo limitante el dióxido de azufre, entonces ese dato lo tengo que colocar. 128 gramos de dióxido de azufre es necesario para producir 76 gramos de sulfuro carbónico.
Ahora, ¿cuántos gramos la masa de sulfuro carbónico me pide? ¿Cuántos gramos de sulfuro carbónico voy a producir a partir de los 10 gramos de sulfuro de dióxido de azufre? Esa es la interpretación. Esto es de la ecuación y esto ya es del dato que me dan. Siempre trabajo con el dato que me dan. Entonces 10 por 76 y el que divide siempre es el que está diagonal a la X, dividido entre 128. Voy a necesitar 5,94 redondeados gramos de sulfuro carbónico y ese es el resultado. En esta ecuación vamos a hacer la relación masa volumen. Igual empezamos por igualar nuestra ecuación. Acá tenemos un potasio, un nitrógeno, oxígeno 3 y acá tenemos 4. Entonces podemos nivelarlo, ¿no ves? Acá ponemos un 2, 2 por 3, 6, 2 por 1, 2 potasio, acá ponemos 2 por 1, 2 potasio, 2 nitrógeno, 2 por 1, 2 nitrógeno, 2 por 1, 2 nitrógeno. Oxígeno 2 por 3, 6. Acá tenemos 2 por 2, 4, más 2, 6. Entonces ya está igualado. ¿Qué nos dice la pregunta? Se hace reaccionar 150 gramos. 150 gramos de nitrato de potasio. ¿Cuál es el volumen del oxígeno? Volumen del oxígeno que se obtendrá en condiciones normales de presión y temperatura. Condición normal de temperatura y presión. Así se abrevia. Si les dice esto es que es condición normal de presión y temperatura. Como les pide volumen, van a trabajar en condiciones normales, es 22,4 litros. Van a relacionar con esto. Eso equivale a un mol. En condiciones normales, este dato no se lo da si no es por definición. ¿Ya? Ahora, ¿con qué sustancia? Nitrato y oxígeno, ¿no ven? De estas dos sustancias van a sacar sus pesos moleculares, la suma de pesos moleculares. Ya sacamos 16 por 3, 48, más nitrógeno 14, más 39 del potasio 101 por 2, 202. Esa es la suma de pesos moleculares acá. 16 por 2, 32 es del oxígeno. Ya. Hacemos entonces la relación. Como vamos a trabajar, como nos pide allá el volumen, entonces tenemos que llevar de gramos a litros y de litros a mol. De gramos a mol y de mol a litro. Acá tenemos nosotros en gramos, entonces hay que llevarlo a mol. ¿Cómo? Igual. Empiezan por trabajar, por interpretar primero los datos de la ecuación. Como voy a llevar a mol, ¿qué necesito yo llevar a mol? El oxígeno, para después relacionarlo los mol del oxígeno a litro. Entonces yo digo acá 202 gramos de nitrato de potasio es la cantidad necesaria para hacer reaccionar un mol de oxígeno. ¿Por qué un mol? Estos números de acá son los moles, estos coeficientes me indican los moles. Como no hay acá, se sobreentiende que es un mol. Ahora, pero yo quiero saber la cantidad de moles que se va a necesitar, no con 202 gramos, sino con 150 gramos de nitrato de potasio. Entonces hago la operación 105 por 1 dividido entre 202. 0,52 redondeado, mol de oxígeno. Ahora, estos moles, como me dicen en condiciones normales, yo lo voy a relacionar con esto. ¿Ya?
22,4 litros en condiciones normales se halla por cada 1 mol. Ahora, ¿cuántos litros será para 0,52 mol de oxígeno por 0,52 por 22,4 litros dividido entre 1, va a ser la misma cantidad, ¿no? Sería 11,64 litros de oxígeno, lo que se vaya acá era 150, no era 105. Ya, vamos a hacer de nuevo los resultados, pero el procedimiento no cambia. Ya. Entonces sacamos de nuevo 150 dividido entre 202, 0,74 mol de oxígeno. Ya. Ahora aquí nosotros vamos a sacar en 0,74 mol de oxígeno. ¿Ya? Entonces lo multiplicamos por 22,4 litros y lo dividimos entre 1, que sería la misma cantidad, ¿no? 16,63. 16,63 litros de oxígeno sería. En este ejercicio vamos a hacer lo que es la relación volumen-volumen. Estequiometría, relación volumen-volumen. Nos fijamos si la ecuación está igualada o no. Carbono, carbono. Oxígeno 3 y aquí hay 2. Para nivelarlo vamos a ponerle un 2. 2 por 2. 2 por 1, 2. 2 carbono, 2 por 1, 2, más 2, 4, 2 por 2, 4. Está nivelado. ¿Qué nos dice? A ver. Acá nos dice, se hace reaccionar 5 litros de monóxido de carbono. 5 litros de monóxido de carbono. Ya. Entonces el carbono, sí o sí lo vamos a ocupar su peso molecular. En condiciones normales, dice esto, en condiciones normales de temperatura y presión. Ya. Calcular el volumen de dióxido. Calcular el volumen de dióxido de carbono. Vamos a calcular el volumen de dióxido de carbono. El volumen de dióxido de carbono. Que se ha obtenido a una temperatura de 15 grados y a una presión de 700 milímetros de mercurio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar primero a sacar los pesos moleculares del monóxido de carbono y del dióxido de carbono. Vamos a sacar. ¿Cuánto nos sale? 56. Y del dióxido de carbono 88. Ya. Vamos a llevar esto en litro a mol. ¿Ya? Vamos a llevarlo a mol. Como nos dice acá en condiciones normales, solo en caso del monóxido de carbono. Ponemos acá, vamos a hacerlo similar a la regla de 3. 5 litros de monóxido de carbono, ¿ya? Luego aquí vamos a trabajar con los datos de la ecuación, ¿ya? Vamos a trabajar, como nos dicen condiciones normales, vamos a utilizar en un mol hay 22,4 litros y aquí los datos de la ecuación, ¿ya? Vamos a colocar los moles abajo para poder simplificar. Lo que nos va a corresponder colocar son los moles del monóxido de carbono, ¿ya? ¿Cuántos moles tenemos? 2, ¿no ve? Porque el coeficiente nos indica la cantidad de mol. 2 mol de dióxido de carbono. Estos 2 moles, ¿cuánto es lo que hace reaccionar? ¿Cuántos gramos es lo que hace reaccionar? 88 gramos de dióxido de carbono.
Simplificamos. Litros con litros, mol de dióxido de carbono con mol de dióxido de carbono, y me va a quedar gramos de dióxido de carbono. Litros de monóxido de carbono con litros de monóxido de carbono y mol con mol. Y me quedan gramos de dióxido de carbono. Ya sacamos ese resultado cuando nos sale 5 por 88 dividido entre 22.4 por 2. 5 por 88 dividido entre 22,4 por 2. Me va a salir un resultado de 9,82. 9,82 gramos de dióxido de carbono. Ya he interpretado este monóxido con el dióxido. Ya. Ahora, para sacar esto en mol, vamos a utilizar aquí la fórmula de gas. ¿Ya? Para sacar esto en mol hacemos esta regla de 3 simple, ¿no ven? En un mol de dióxido de carbono hay solo el dióxido de carbono, sin contar con el coeficiente. Hay 44 gramos, ¿no ven? ¿Cuántos moles habrá en 9,82 gramos? Todo esto es dióxido de carbono. ¿Cuánto me va a salir? O dividido entre 44. 0,22. 0,22 es el número de moles. Acá, 0,22. Ya. Ahora, una vez que ya tengo el mol, vamos a utilizar esta fórmula. Les dije, ¿no? PV es igual a nRT. Por eso nos dan temperatura y presión. Ahora esto lo tenemos que convertir a grados Kelvin. Simplemente se suman más 273. 15 más 273. 288 grados Kelvin. Acá esto tiene que estar en ATM, en atmósfera. Esto en atmósfera es, simplemente lo divide en 700 dividido entre 760. ¿Cuánto va a ser? 0,92 atmósferas. 0,92 atmósferas. Tengo el volumen, es lo que voy a hallar. La presión ya lo tengo. El número de moles lo tengo. Y esta es la constante, la R. Es 0,082. 0,082 atmósfera por litro sobre mol por grados Kelvin. Y la temperatura igual lo tengo. Vamos a reemplazar en esa fórmula. Ya, vamos a despejar el volumen. Volumen es igual a N por R por T sobre P. ¿No ven? Reemplazamos los datos. Mi número de mol es 0,22 mol por la constante 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin, por la temperatura es 288 grados Kelvin, y todo eso hay que dividirlo entre la presión, que es 0,92 atmósfera. Simplifico mol con mol, Kelvin con Kelvin y atmósfera con atmósfera, y me queda en litros, ¿no ven? Saco todo eso en la calculadora. 0,22 por 0,082 por 288 dividido entre 0,92. Me sale un volumen de 565, digo 5,65
redondeado. Litros. ¿De qué? De oxígeno. No, de dióxido de carbono. De dióxido de carbono. Eso es lo que me